Arrancamos la grabación entonces. Ahí va, esperen. Janet dice que tiene muchas preguntas, pero su beba la va a dejar escribir poco. Bueno, vos tratá de escribir cuando puedas, y si no, cualquier cosa te activamos el micrófono, ¿sí? Te abrís el micrófono un segundito, ¿dale? Bien, vamos a empezar a responder porque si no se me van perdiendo. Bien, la del problema con la placenta, ahora Flora, aclarame a qué te referís con problema, qué es un problema, retención de la placenta, una placenta que no está funcionando bien, qué es un problema. Vanina me pregunta, ¿qué diferencia hay entre un parto eutóxico y un parto distóxico? Eutóxico es todo lo que progresa de manera fisiológica y normal, ¿sí? Habitual. Distóxico es todo lo que se aleja de la normalidad, ¿sí? Una distosia es algo que no es normal, ¿sí? Por ejemplo, capaz una de las cosas que más se escucha es la distosia de hombros. Quiere decir que en el momento de desprendimiento de los hombros no se desprenden como debieran, ¿sí? Eso es distosia, lo que se sale de lo normal, ¿sí? Entonces un parto es eutóxico cuando todo fluye de acuerdo a lo esperado, a lo que sabemos que sucede en un parto. Y distóxico es cuando algo no está funcionando adecuadamente. ¿Mm? Renata me dice, en la última clase se hizo referencia a la hiperdinamia. Quisiera conocer causas, si siempre es debido a intervenciones o puede darse de forma fisiológica y consecuencias posteriores en el desarrollo del parto y la lactancia. La hiperdinamia es cuando hay más contracciones más frecuentes o más intensas de lo esperable para el estadio del trabajo de parto en el que la mujer se encuentra. Es poco frecuente que se dé eh, eh, por causas distintas de la intervención sobre la fisiología, pero podría suceder, ¿sí? Que el cuerpo de repente empieza a generar contracciones tan intensas y tan frecuentes que pudieran afectar, digamos, la vitalidad del bebé. Lo que pasa en la contracción es que la fibra muscular del útero se cierra y al cerrarse impide el flujo a través de las arterias uterinas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que el bebé deja de recibir oxígeno en ese segundo, en esos segundos que dura la parte más intensa de la contracción. Cuando las contracciones se suceden con poco tiempo de descanso, ¿sí? Lo que pasa es que el bebé empieza a recibir menos oxígeno, porque justamente el periodo en el que la fibra está tan cerrada que impide el normal, el flujo de sangre a través de las arterias, es más del que debería, ¿sí? Entonces puede generar sufrimiento fetal, y el sufrimiento fetal puede generar que el bebé no nazca tan vigoroso como pudiera, ¿sí? Entonces al no nacer tan vigoroso, desde ya puede tener problemas para iniciar la lactancia, ¿sí? Lo más habitual, lo más común, es que se deba al intento de conducción del trabajo de parto con oxitocina, ¿sí? Entonces, al poner oxitocina sintética, esto genera una alteración de la regulación fisiológica de las contracciones, ¿sí? De la frecuencia y de la intensidad de las contracciones. ¿Sí? Eh, entonces, bueno, al producirse esto, puede que la vitalidad del bebé, o sea, la frecuencia cardíaca del bebé vaya disminuyendo, ¿sí? Se transforma en una bradicardia y esa bradicardia te obliga a tomar otras acciones, a continuar el ciclo de las intervenciones para poder asegurar la vitalidad del bebé en el momento del nacimiento, ¿sí? Así que sí, puede tener consecuencias negativas, digamos, para el desarrollo del parto, ¿sí? Y después, en el posparto, de acuerdo a qué tan serio haya sido el, 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 la falta de aporte de oxígeno al bebé, ¿sí? Que tanto haya durado. ¿Mm? Eh, Me gustaría que se pudiera ampliar sobre el efecto sobre la fisiología de la utilización de prostaglandinas. En un parto con analgesia es posible... A ver, espera, hay más de una pregunta acá entonces. Eh, el efecto sobre la fisiología de la utilización de prostaglandinas. La prostaglandina se utiliza como, o sea, fisiológicamente se libera para favorecer la maduración del cuello del útero. ¿Sí? Es como el pródromo del trabajo de parto, la liberación de prostaglandina. De hecho, la prostaglandina es la que estimula después la liberación de oxitocina y la acción de la oxitocina sobre
el miometrio sobre el músculo uterino. A veces se utilizan prostaglandinas sintéticas justamente para promover la generación de contracciones y la maduración del cuello del útero, ¿sí? La maduración es que se ablande el cuello del útero. ¿En un parto con analgesia es posible el movimiento libre de la mujer? Sí, es posible. Depende de qué tipo de analgesia estés usando, pero sí, es posible que la mujer pueda moverse justamente porque lo que estás haciendo es una analgesia y no una anestesia. Lo que estás quitando es la sensación de dolor y no toda la sensación posible de la cintura para abajo. Modificaciones en el trabajo de parto por bolsa rota. Leí que aumenta la posibilidad de alguna complicación cuando es temprana, como riesgo de infección y prolapso de cordón. Sí, a ver, que se rompe. En general, cuando las membranas, o sea, hablamos de bolsa, cuando la mujer ya está en el trabajo de parto. Antes decimos membranas, ¿sí? La ruptura prematura de membranas es cuando la bolsa se rompe antes de iniciar el trabajo de parto. La mayor parte de las veces, si uno espera lo suficiente, después de la rotura de bolsa, a las horas empieza el trabajo de parto, ¿sí? En el sistema, digamos, institucional de atención de los partos, cuando hay bolsa rota, cuando se rompen prematuramente las membranas, la indicación es de internación, ¿sí? Y después de unas horas, si el trabajo de parto no se inicia espontáneamente, lo que se hace es inducirlo, ¿sí? Porque se cree que el mantener las membranas rotas por mucho tiempo podría llegar a incrementar el riesgo de infección. En otros sistemas de asistencia, ¿sí? Cuando la relación entre los profesionales de salud y la mamá es más de 1 a 1, es posible hacer un seguimiento justamente para ir chequeando y detectar tempranamente un aumento de glóbulos blancos, y sería posible continuar, digamos, unos días con las membranas rotas hasta tanto se inicie el trabajo de parto, ¿sí? Pero en el sistema de salud, en la asistencia convencional, se considera que hay un riesgo de infección muy grande y se induce el trabajo de parto dentro de las primeras 24 horas post rotura de membrana, ¿sí? El prolapso de cordón, que es cuando el cordón se ubica por delante de la cabeza del bebé, en general está más asociado a la ruptura artificial de membranas. Eso es cuando los profesionales de salud rompemos, ¿sí?, la bolsa en general en el transcurso del trabajo de parto para acelerar de alguna manera el avance de la dilatación, ¿sí? Entonces ahí, si este es el cuello del útero, cuando la cabeza del bebé no está bien apoyada en el cuello del útero, la ruptura artificial de la bolsa podría generar la salida del líquido y que el líquido arrastrara el cordón y que el cordón terminara ubicándose por adelante de la cabeza del bebé, ¿sí? Por eso es que no está indicada, digamos, la ruptura artificial de membranas en trabajo de parto como una medida para acelerar su progreso, ¿sí? Especificar la indicación de cesárea cuando se encuentra activo el virus del herpes. Dentro de la bibliografía indica que si es un caso de recurrencia podría ser un parto por vía vaginal. Hasta donde yo sé, más allá de que sea una recurrencia, si el virus está activo en el momento del parto, o sea, al término del embarazo, vos deberías evitar que el bebé entre en contacto con las lesiones activas de herpes, porque esa es la vía de contagio, ¿sí? Lo mismo pasa con la lactancia. Vos podrías tener lesiones de herpes activo en el pecho y lo correcto es evitar que el bebé mame de ese pecho o entre en contacto con las lesiones de herpes, porque cuando entras en contacto, el herpes se contagia por contacto con la lesión activa, ¿sí? Una vez que vos tenés herpes, lo tenés siempre, ¿sí? Como el herpes labial, el herpes tiene hay de dos tipos, herpes tipo 1 y tipo 2. El herpes labial, por ejemplo, viste que vos lo tenés acá, y te sale, y después a la semana se te cura, y después un día estás estresado y te vuelve a salir. Bueno, el herpes lo tenés siempre. El tema es cuando está activo, cuando vos tenés la lesión, y esa lesión, si ustedes la miran bien detenidamente, es como una ampollita que tiene agüita adentro. Bueno, eso es lo que contagia. Entonces lo que hay que evitar es el contacto con eso. Bien, queda guardado esto también. ¿Dónde estudié? En la Universidad de Buenos Aires, donde sigo dando clase, por suerte.
Bien. Sí, 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 yo la estoy grabando, así que les va a quedar guardada. ¿Sí? Lu, ¿nos estás escuchando ahora? Perdón, pero voy viendo las preguntas de a poco porque si no me las pierdo. ¿Mm? Te espero entonces en la licenciatura, después de unos años me vas a tener que soportar otra vez. ¿Se puede dar un parto distóxico por intervenciones? Sí, claro. El ejemplo que dábamos antes en relación a la hiperdinamia puede ser un ejemplo, ¿no? La aplicación de oxitocina sintética puede llegar a generar una sucesión de contracciones muy intensas, muy fuertes y con poco tiempo de descanso entre una y otra, que puede llegar a generar una distosia, exactamente. ¿Sí? Sí, bien puede. Puede darse naturalmente o puede darse por intervenciones del equipo de salud en la asistencia. ¿Sí? Con respecto a BN, ¿se usa actualmente o es solo teoría? Eso te cuesta saber si se aplica. Y si puede pasar que el bebé llore mucho y tengas que acomodarlo de otra forma. Sí. En realidad, eso nos suele pasar cuando queremos utilizarlo después de haber empezado a utilizar la técnica tradicional. Es teoría, pero se aplica, ¿sí? ¿Sabes cuándo lo aplicamos? Más que nada cuando hay a veces dificultades con la aprendida, ¿sí? Ya van a ver más adelante que hay algunas condiciones como el reflejo de eyección abrupto, las retrognatias muy marcadas que hacen que al bebé se le complique agarrar bien el pecho. Entonces cuando está puesto boca abajo con la mamá reclinada, esta posición tiende a favorecer el agarre. ¿Sí? Así que no, es teoría, pero tiene una aplicación práctica interesante, porque justamente se adapta mejor a lo que sabemos, ahí va, ahí te silencié, se adapta mejor a lo que sabemos de neurociencia, a lo que sabemos de la fisiología de la succión, que la teoría clásica, ¿sí? Que surge en un momento en donde mamá y bebé tenían mucha menos autonomía para iniciar la lactancia por sus propios medios, ¿sí? El punto es que para poder practicarlo, mamá y bebé tienen que estar tranquilos, el bebé no puede estar desesperado de hambre y vos ponerlo y sentarte a esperar que de repente complete el arrastre al pecho y se prenda. ¿Me explico? Porque en general es un error que cometemos muchos. Decimos, uy, qué genial esto, vamos a aplicarlo, y por ahí lo queremos aplicar en momentos en donde el bebé no está listo, la mamá no está preparada, la situación no está dada como para que vos lo puedas utilizar eh, con éxito, ¿sí? Pero sí es una buena idea entender que todas las acciones, digamos, que uno haga pueden empezar con 30 minutos mínimo de contacto piel a piel, ¿sí? De tratar de restablecer la fisiología, ¿sí? Se usa actualmente, pero tenemos poca información. Piensen que es una sola partera inglesa la que escribe sobre esto y la que ha hablado sobre esto, apoyada en teorías de otros científicos, de otros investigadores, pero no está tan extendido como la técnica tradicional, como la técnica clásica. ¿Sí? Entonces hay que elegir bien el momento y la situación para hacerlo. ¿Eh? Giselle dice, mi pregunta de la bibliografía que leí es ¿por qué las mujeres desnutridas pueden producir la leche con todo lo que el bebé necesita para crecer? ¿Cómo pueden producirla aún faltándole a ellas determinados nutrientes? En realidad, si a ellas le faltan determinados nutrientes, no hay de dónde sacarlo, ¿sí? A ver, mujeres desnutridas van a terminar utilizando, por ejemplo, el calcio de los huesos, las reservas de hierro y demás para ponerlas en la leche al servicio de la cría, ¿sí? Ahora, cuando el grado de desnutrición es tan extremo que ya no hay mucho calcio de los huesos para remover, no hay hierro, no hay proteínas y demás, inevitablemente en una primera instancia se afecta el volumen de leche que son capaces de producir y después se afecta la composición, ¿sí? Pero en líneas generales, las personas pueden no tener dietas ideales, pueden no tener dietas suficientemente variadas, ¿sí? Y producir leche de calidad para sus hijos, ¿sí? Fíjate que puede haber una mujer que tenga algún grado de anemia y eso no implica que al bebé le vaya a faltar hierro, ¿sí? Primero le va a faltar a ella, ¿sí?
y después le falta al bebé. ¿Me explico? Ahora, cuando el grado de desnutrición es extremo, 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 lo que pasa es que ya no hay de dónde sacar. Y si no hay de dónde sacar, primero se compromete, digamos, el volumen de leche y después termina comprometiéndose la composición. Pero bueno, para eso estamos hablando de situaciones muy extremas, ¿sí? Piensen que la lactancia es posible en un sinnúmero de situaciones diferentes, ¿sí? En distintos lugares del mundo, donde el acceso a la alimentación no está tan garantizado como en el mundo occidental, ¿sí? Bien. Lucía dice, ¿cuáles son los agentes primarios de salud? Los agentes primarios de salud son los que están orientados a la prevención, ¿sí? Las obstétricas seríamos agentes primarios de salud. Las enfermeras, los médicos generalistas, en fin, todos los que tienen un rol orientado a la prevención de la patología, que también pueden actuar para resolverla una vez que se instala, pero su rol principal está orientado a la prevención, ¿sí? Maureen Minchin, que es una consultora en lactancia australiana, dice que las madres son los principales agentes primarios de salud, ¿sí? Porque justamente son quienes pueden contribuir a prevenir cualquier enfermedad en sus hijos, ¿no? ¿Cuáles serían los diferentes niveles de atención? El sistema de salud se organiza en distintos niveles de atención. La atención primaria, ¿sí? El APS, atención primaria de la salud, es la atención que se brinda en los centros de salud, en las salitas, ¿sí? En los CAPS, en Provincia de Buenos Aires, Centro de Atención Primaria de la Salud. Las salitas están más metidas en la comunidad, ¿sí? Fíjense que cuando uno va a ver dónde está la salita en general está en el medio del barrio, ¿no? Está mucho más accesible para la población que el hospital base. Entonces, la salita es la que se ocupa de hacer prevención en salud, ¿sí? La salita es donde está el ginecólogo, donde está la partera, donde está el vacunatorio, donde está el médico clínico, donde está el médico de familia. Es el lugar en donde yo me mantengo sano, ¿sí? ¿Me explico? Después está el segundo nivel de atención, que son los hospitales generales, ¿no? Ahí yo ya voy a curarme de algo en general, ¿sí? Nuestro sistema está medio superpuesto todo, y más si lo pensás en el sistema privado de salud, pero pensalo en el sistema público. La idea de que existan diferentes niveles de salud, de atención en salud, hace que vos puedas dirigirte al espacio que está mejor preparado para tratar tu condición. Si yo soy una embarazada sana de bajo riesgo, voy a atenderme a la salita, no hace falta que vaya al hospital, ¿sí? A lo sumo voy al hospital para usar los servicios de laboratorio, y hay algunos centros de atención primaria que tienen laboratorio, ¿sí? Entonces tenés tres niveles. A la atención primaria, ¿sí? El primer nivel, el segundo nivel, que es el hospital base, ¿sí? Y el tercer nivel, que es el hospital especializado, ¿sí? Ese es el hospital que recibe casos más complicados de algún tipo en particular, ¿sí? Y están algunos centros de cuarto nivel, que son centros de derivación, que son hospitales modelo de referencia nacional, ¿sí? Enfermedad atópica en general hace referencia a una enfermedad que puede tener alguna relación con la alergia, ¿sí? En general, la atopia tiene que ver con a ver si lo estoy diciendo bien, la aparición de sarpullido, escamación, eczema, ¿sí? De origen alérgico, ¿sí? Tendría que buscar bien el significado de atopía para decírtelo bien, o de atopia. Vamos a usar pero tiene que ver con eso, ¿sí? Háganme un favor, ya que están ustedes ahí y yo estoy hablando, busquen en Google atopia y me dicen lo que dice, ¿sí? ¿Cómo hernia inguinal es un riesgo de no amamantar para el lactante? No sé dónde dice eso y en qué contexto lo dice, ¿sí? Pero vos decís que no amamantar expone al bebé a un mayor riesgo de hernia inguinal.
no lo tengo tan presente en la cabeza, pero podría ser, si, ¿por qué podría no amamantar generar hernia inguinal? Si el bebé llora mucho, por ejemplo, porque hay mucha tensión muscular, pero no te lo debo eso. Hernia inguinal como un riesgo de no amamantar. Si no, decime después dónde lo dice y vemos por qué lo dice, en relación a qué. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se calculan los 10 meses lunares? Y yo no soy la más experta en las fases de la luna, pero es cuando se cumplen 10 veces las fases de la luna. ¿Cuáles serían los cambios cardiovasculares y hemodinámicos? ¿Ahí de qué estamos hablando? ¿De una mujer embarazada? La hemodilución es un cambio hemodinámico, por ejemplo, ¿sí? Cambios cardiovasculares, por ejemplo, el cambio en el gasto cardíaco, ¿no? El corazón de una mujer embarazada tiene que bombear sangre a un útero que está creciendo y que está sosteniendo el desarrollo del embrión y del feto intraútero. Entonces hay cambios a nivel cardiovascular. El corazón trabaja más, el corazón tiene que distribuir sangre por distintas partes del cuerpo. Hay una disminución de la tensión arterial al principio del embarazo, eso también es un ejemplo, ¿no? De esto que vos me preguntás, baja la presión para que la sangre pueda fluir mejor hacia el útero y a través de la placenta, ¿sí? Después, bueno, va aumentando la cantidad de plasma en circulación, o sea, la sangre tiene componentes celulares y tiene componentes plasmáticos. El plasma aumenta más en relación a los componentes celulares, todo aumenta, pero el plasma aumenta más. Entonces eso, cuando vos haces análisis de laboratorio, te da la impresión de que la mujer se está quedando anémica. En realidad, que disminuya la hemoglobina es parte de lo esperable, justamente producto de esta hemodilución fisiológica, ¿sí? Nada, puede haber más varices, por ejemplo, ¿sí? Puede haber hemorroides, puede haber varices vulvares, eso también tiene que ver con cambios cardiovasculares, ¿sí? Hiperemia es aumento de la irrigación sanguínea en un área determinada, ¿sí? La hiperemia es lo que justifica, por ejemplo, que sangren las encías en el embarazo, ¿sí? Hiperemia significa mayor irrigación sanguínea en un sitio determinado, ¿sí? De los 10 principios para el cuidado perinatal, no entendiste, está regionalizado. Es un poco esto que les explicaba de los distintos niveles de atención, ¿sí? Poder atender a todo el mundo en el mismo lugar, independientemente de su nivel de riesgo, en general termina generando una peor calidad de atención. Que darle a la embarazada sana de bajo riesgo la asistencia que necesita en la salita y reservar el hospital para la embarazada que tiene una enfermedad preexistente, por ejemplo, y que va a necesitar un seguimiento diferente. ¿Me explico? A eso se refiere con estar regionalizado. ¿Qué es placenta normoinserta? Es cuando la placenta se inserta en el lugar en el que tiene que hacerlo, que es en el fondo del útero, ¿sí? Normoinserta quiere decir que está insertada normalmente, ¿sí? Que no es previa y que no es marginal, ¿sí? Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo la lactancia previene el maltrato infantil y refuerza los lazos familiares? Bueno, a ver, cuando vos das la lactancia, de alguna manera podría considerarse la herramienta fisiológica de la construcción del vínculo, ¿sí? Entonces, cuando la mamá da de mamar, no solamente está brindando alimentación al bebé, sino que en el solo hecho del acto de mamar se producen cambios a nivel cerebral, ¿sí? Por ejemplo, se crean vías y circuitos neurales nuevos, y el bebé tiene estrategias, tiene herramientas que le sirven para asegurarse la supervivencia. El humano depende, ¿sí? De un otro para sobrevivir, ¿sí?
en la vida, ¿no? O sea, el bebé nace y no puede autoabastecerse, no es completamente autónomo, ¿sí? Entonces, la manera que tiene el bebé de asegurarse de alguna manera el cuidado es generando, gracias al contacto y a la succión, secreciones hormonales, ¿sí? De neurotransmisores en el cerebro de la mamá y en el cerebro del papá también, que hacen que se sientan más unidos a ese bebé y de alguna manera quieran cuidarlo, ¿sí? La oxitocina, la prolactina y otros neurotransmisores que están involucrados en la lactancia provocan cambios cerebrales en el cerebro de la mamá que hacen que se vuelva más capaz de responder a las necesidades del bebé, ¿sí? ¿Qué es leche de mirriflín? No tengo idea, tengo que leer ese texto. No es algo con lo que haya leído en el corto plazo. Si tenés y podés mostrarme el recorte o el contexto en el cual lo explica, mejor. Si no, trato de verlo en la bibliografía, a ver qué dice exactamente, y después cuando nos veamos la semana que viene, cualquier cosa te digo. Pero no creo que sea nada muy importante igual, ¿eh? Pero por las dudas lo veo. Hipogalaxia secundaria es cuando la producción de leche es insuficiente por causas asociadas a el manejo de la lactancia, por ejemplo. Ya lo van a ver más adelante, pero es cuando la hipogalactia es poca producción de leche y secundaria es secundaria a algo, ¿sí? Que en general tiene que ver con el manejo de la lactancia, ¿sí? Paula me dice, cuando se hacen muchas intervenciones en un parto, esto puede conducir a que el parto sea distóxico. Exactamente. ¿Sí? A veces sí, a veces no, ¿eh? A veces se hacen intervenciones y no ocurre la distosia, ¿sí? Vanessa dice, a mí me hicieron cesárea, me pusieron oxitocina en el quirófano y me dejaron la vía hasta que se terminó. ¿Por qué o para qué? Para favorecer la retracción uterina después de la cirugía, ¿sí? Lo que hace la oxitocina durante el trabajo de parto es favorecer la contracción del útero, ¿sí? Ahora, una vez que se termina el parto, que la placenta ya salió y demás, lo que hace es favorecer la retracción del útero, ¿sí? Lo mismo que sucedería si pusiéramos el bebé al pecho. También se libera oxitocina, también favorece la retracción del útero y eso disminuye el riesgo de hemorragia, ¿sí? No hay problema. ¿Puede la peridural perjudicar la columna? Solamente si está mal colocada, si está mal hecha, ¿sí? Si se cometió un error y se pinchó en un lugar indebido o con mucha profundidad, ¿sí? Rocío dice, ¿cómo podría practicar BN en la NEO en el caso de bebés que quedan en observación? Es decir, mamá y bebés también de salud. En las NEO que conozco hay sillitas súper incómodas y además las enfermeras te presionan para darle la teta de determinado modo. Y es difícil de practicar en la NEO. Sí, hay NEOs que tienen reposeras, que tienen más comodidades, pero en general no son las comodidades que le permitirían a la mamá reclinarse lo suficiente como para poder practicarlo con comodidad. Cuestión de intentar, capaz una persona bajita y chiquita como yo se puede acomodar bien en una sillita y otra persona más alta no tiene posibilidades de reclinarse apoyando el cuello, ¿sí? Uno tiene que tratar de buscar comodidad en la situación en la que se encuentra, y capaz BN en ese caso no es una buena, no es la mejor alternativa, ¿sí? Janet dice, quiero saber si en el momento del parto de un bebé con síndrome de Down, todo el procedimiento es igual a un parto de un bebé sin este síndrome, y si después de eso el arrastre al pecho también se puede realizar de la misma manera. Eso va a depender del estado del bebé en el momento del nacimiento. No todos los bebés que tienen síndrome de Down tienen las mismas complicaciones. Algunos tienen complicaciones cardíacas que hace que requieran asistencia, asistencia, digamos, en otra parte que no sea sobre el cuerpo de la mamá. Y otros que pueden adaptarse bien y que pueden estar en contacto piel a piel con la mamá. La idea es que estén en contacto con el cuerpo de la mamá tan pronto como sea posible, tanto tiempo como sea posible. ¿Mm? Pero eso va a depender de las características del bebé
El síndrome de Down en general viene acompañado de alguna cardiopatía que puede ser más o menos severa. Entonces no es lo mismo para todos. Cuando la expulsión de la placenta es manual, la separación ya se hizo fisiológicamente también, ¿no? A ver, ¿te acordás que habíamos dicho, Chechu, que para que la placenta se desprenda tienen que pasar dos cosas? Primero se tiene que separar de la pared del útero y después desprenderse. A veces cuando tironeamos de la placenta ya se desprendió de la pared del útero y lo único que hacemos es traccionarla, sí, por la vagina. Ahora, cuando vos haces un alumbramiento manual, el alumbramiento manual consiste en pasar la mano por el cuello del útero, tocar la placenta y empezar a raspar como para despegarla con la mano de la pared del útero, ¿sí? Entonces, alumbramiento manual es una cosa, y capaz tironear un poco de la placenta para que salga es otra, ¿sí? A veces el tironeo también se hace con una parte de la placenta todavía anclada a la pared del útero. Me dice, dudas sobre suplementos en el embarazo. Hierro, ¿se indica siempre o es individualizado? En el sistema de salud se indica siempre, ¿sí? Nuestra población, la población de nuestro país en general, tiene altos niveles de anemia, ¿sí? Lo cual no quiere decir que vos tengas anemia ni que la persona con la que yo estoy tratando ahora tenga anemia, ¿sí? Pero en nuestro país la prevalencia de la anemia es alta, entonces eso hace que se le dé hierro a todas las mujeres embarazadas. Si me preguntas a mí, he trabajado con familias con dietas de distintas características, y he trabajado con familias que han incorporado suplementos de hierro y otras que han reforzado el aporte de hierro con la alimentación, ¿sí? En la lactancia sí es cierto, como pregunta Janina, que primero el calcio, sale de los huesos y después vuelve al hueso reforzando más la estructura del hueso, ¿sí? Por eso es que la lactancia no genera osteoporosis, ¿sí? Sino al contrario, se refuerza la estructura ósea, ¿sí? Lu dice que no puede escuchar, pero el resto me escucha. Ahí va. Cuando ustedes no escuchen en Zoom, capaz es porque están usando otro dispositivo. Entonces el Zoom les va a pedir que entren con una opción de audio diferente, ¿sí? Bien, esperen que vuelvo a leer acá. Bien, ¿qué pasa con una gestación que llega a las 42 semanas? ¿Hay que intervenir sí o seguir esperando? En el sistema de salud, Flora, se interviene o se hace algo a partir de la semana 41, ¿sí? Hay algunos estudios que han mostrado una tasa, digamos, más elevada de riesgo, ¿sí? De macrosomía, de mortalidad fetal a partir de la semana 41, ¿sí? Entonces eso hace que actualmente, digamos, en lo que es la asistencia protocolizada del sistema de salud, a partir de la semana 41, 41 y 3 días, si el trabajo de parto no empieza espontáneamente, se haga una inducción. En otros sistemas de asistencia, donde de vuelta la relación de profesional a embarazada es 1 a 1 y hay contacto y hay posibilidades de hacer encuentros más frecuentes, es posible hacer una vigilancia más estrecha de la vitalidad fetal, de la suficiencia placentaria, en fin, hay maneras de vigilar un poco cómo se van desarrollando las cosas, teniendo una conducta más expectante, esperando que el trabajo de parto se desencadene de manera espontánea, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender un poco de las características de la mujer en cuestión, si tiene alguna enfermedad preexistente, el grado, los factores de riesgo asociados a su embarazo. Así que bueno, eso va a depender un poco de si hay que intervenir sí o seguir esperando. Belén dice, leí del pinzamiento tardío del cordón. ¿Cuánto tiempo está el bebé afuera con el cordón? ¿Eso se hace COPAP con el cordón? Sí, se puede hacer COPAP con el cordón todavía unido a la placenta, con la placenta todavía en el útero, ¿sí? Ahora, idealmente deberíamos pinzar el cordón cuando deja de latir. Y a veces puede
tardar varios minutos en dejar de latir. En el sistema de salud se espera entre 1 y 3 minutos para hacer el clampeo, salvo que fuera necesario clampear antes. Pero sí, el bebé nace y es puesto acá sobre el cuerpo de la mamá con el cordón es largo. Salvo que sea inusualmente corto, es largo, ¿sí? Alcanza, tiene entre 30 y 40 centímetros de largo. ¿Mm? Bien, Janet dice, la oxitocina sintética se coloca de manera rutinaria una vez estando la mamá en la habitación común para seguir ayudando a contraer el útero, o se puede parir sin colocar suero. Sí, se puede parir sin colocar suero, sí. Sí, no es lo más habitual en las instituciones, pero se puede parir sin colocar suero, se puede parir sin oxitocina sintética. Sí. A ver, vale aclarar una cosa. En nuestro sistema de salud y producto de que nuestra población tiene altos niveles de anemia, está indicado hacer algo que se llama alumbramiento conducido. Entonces, una vez que sale el bebé, se inyectan 10 unidades internacionales de oxitocina sintética para que la placenta se desprenda más rápido y con menos pérdida de sangre. ¿Sí? Pero se puede parir tranquilamente sin suero, se puede parir tranquilamente sin oxitocina sintética, desde ya. Flavia me pregunta la diferencia entre eclampsia y preeclampsia. Eclampsia es cuando el grado de complicación ya alcanza a generar convulsiones en la mamá, ¿sí? Es cuando la hipertensión arterial generó daño, ¿sí?, en el sistema nervioso y la mujer ya tiene convulsiones. La preeclampsia es una condición en la que se asocian la hipertensión y la proteinuria, o sea, la mujer está hipertensa y además el riñón está dejando escapar proteínas. ¿Sí? La preeclampsia es el estadio previo a la eclampsia. Si el cuadro sigue progresando, sigue afectando estructuras como el sistema nervioso, ya pasas a tener convulsiones. ¿Sí? ¿Cómo se trata? Depende del grado de severidad que presente. ¿Sí? Lo más importante es trabajar sobre la hipertensión y tratar de disminuirla. Hay mujeres que tienen preeclampsia y cuando se diagnostica la preeclampsia se las interna para inducir el trabajo de parto, ¿sí? Desde ya que la eclampsia es una urgencia obstétrica, ¿sí? Depende, sí, en general hay que inducir el parto, en general, pero esto va a depender mucho de cuándo se presenta, ¿sí? Y de la situación en la que se encuentra la mamá, ¿sí? La severidad con la que se presenta el cuadro. ¿Sí? Vale, o sea, va a haber situaciones donde haya que inducir, va a haber situaciones donde se puede esperar y va a haber situaciones donde hay que hacer una cesárea lo más pronto posible, a eso me refiero, puede ser muy variable, por eso se la considera una indicación relativa de cesárea. ¿Sí? Valle me dice, hola Sandra, consulta sobre mito de la lactancia, ¿me quedé sin leche? ¿Es un mito? ¿No puede pasar que suceda? ¿O sucede por consecuencia de varios mitos, por ejemplo, dar cada 3 horas? El resultado es, me quedé sin leche. Creo que entiendo la pregunta. A ver, si vos llegaste a tener una producción de leche, en general no te quedás sin leche de buenas a primeras. ¿Me explico? ¿Sí? Si vos ya tuviste leche, el bebé está mamando, está sin problemas, no te quedás sin leche de un día para el otro. ¿Sí? A veces las mujeres dicen, me quedé sin leche, y cuando vos empezás a indagar qué fue lo que pasó, resulta que hacía semanas que estaban dando biberón, por ejemplo. Entonces, en realidad se quedan sin leche porque falta estímulo, no porque hayan tenido mala suerte y haya actuado algún factor que genere que se queden sin leche. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces el resultado, por lo general, es el me quedé sin leche es resultado de una disminución en el estímulo por X motivo. ¿Sí? Pero no suele suceder que, aún teniendo que pasar por situaciones difíciles, no sé, la muerte de un ser querido, por ejemplo, ¿no? Aún teniendo que pasar por situaciones difíciles, vos no te quedás sin leche. Puede pasar que un impacto emocional serio afecte la eyección de la leche, pero esto es temporal y si vos seguís poniendo al bebé al pecho, la leche sigue saliendo y se sigue produciendo. Cuanto más sale, más se produce. ¿Sí? Lo que puede pasar es que la frecuencia con la que sale leche, por algún motivo haya disminuido. Entonces ahí sí te quedás sin leche. ¿Me expliqué? Espero haber podido ser clara. Igual tenemos por delante clases para aprender sobre la fisiología de la lactancia que te van a ayudar a responder esa pregunta. ¿Mm?
Eh, Noé dice, yo por ahí hago una pregunta tonta. No, no hay preguntas tontas. ¿El método BN lo usa la escuela o cada pueri usa uno u otro método de acuerdo a las diversas situaciones? Lo que explicaba Viole era más que nada técnicas. No sé qué explicaba Viole. Eh, a ver, no es un conocimiento que uno tiene que tener. Yo entiendo que si Viola y Susa lo incluyen en el programa es porque les interesa que ustedes lo conozcan, ¿sí? Y es un método que pueden utilizar de acuerdo a la situación en la que se encuentren. Idealmente el bebé puede nacer, ser puesto en contacto con el cuerpo de la mamá y la mamá amamantar de esa manera desde el principio, ¿sí? Pasa que, bueno, todavía está muy instalada la técnica tradicional de lactancia, y no descarto que en algunas situaciones la técnica tradicional, que vamos a ver ahora la semana que viene, ¿no? De la mamá erguida, el bebé apoyado de una determinada manera y más dirigida, si querés, a veces es necesaria también, ¿sí? Pero no siempre le es útil a todo el mundo. Por eso hay que tener en cuenta que no todo el mundo aprende de la misma manera y no todo el mundo y las mismas soluciones nos sirven para todo el mundo. ¿Mm? Chechu dice, expliqué que la diferencia entre peri y epidural debe ser, es el lugar donde se coloca. La diferencia entre analgesia y anestesia es la cantidad que introducen, sí, y el tipo de fármaco, probablemente. No estoy tan al tanto porque hace tiempo que no atiendo y si atiendo, no atiendo en general gente que usa anestesia, pero puede ser la cantidad y el tipo de fármaco. ¿Sí? La diferencia entre las dos es que la anestesia te quita sensación, ¿sí? La analgesia busca reducir la sensación de dolor, pero manteniendo las sensaciones de presión. ¿Mm? ¿Cuáles son los motivos de rotura prematura de membranas? Pregunta Vanessa. A ver, las infecciones urinarias pueden ser un motivo, ¿sí? Que aceleren la ruptura prematura de membranas. Una infección vaginal podría ser otro motivo. La mayor parte de las veces ocurre sin que sepamos por qué ocurre anticipadamente, ¿sí? Pero ahora los que me vienen a la cabeza más rápido son las infecciones vaginales, que pueden llegar a generar cierta friabilidad, o sea, cierta fragilidad en la membrana que hacen que se rompa más fácilmente. ¿Mm? Janet dice, ¿es válido o tiene sentido una vez en la habitación común? Si sabemos que la díada no tuvo piel a piel en la primera hora, desvestir al bebé, sí, 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 es válido, tiene sentido, y vale la pena en cualquier situación, independientemente del tiempo que haya pasado, posibilitar la práctica del contacto piel a piel. Vos pensás que el bebé nace preparado para iniciar la lactancia materna en contacto con el cuerpo de la mamá, apoyado en posición ventral, ¿sí? Entonces, cuando vos lo restituís a esa posición, es más probable que el bebé empiece a activar sus reflejos de alimentación, ¿sí? Incluso si no puede ser dentro de las primeras 2 horas de vida. ¿Sí? Sí, avisen, alguien que me haga un favorcito, avísenle a Lu Guevara que la clase está siendo grabada, ¿sí? Colocación de oxitocina para alumbrar placenta, ¿es protocolo acá? Sí. Esa oxitocina, ¿qué efecto tiene en la díada? Y toda la oxitocina que vos apliques, toda la oxitocina exógena, toda la oxitocina que vos apliques de manera externa, tiene como consecuencia que no se libere tan fácil la oxitocina endógena, ¿sí? Pero bueno, el mal menor, digamos, ¿no? Es protocolo, el alumbramiento conducido se llama. ¿Mm? Dentro de los riesgos del lactante por usar leche de fórmula, ya, esperen que me llegan mails, ahí está. Se encuentra hernia inguinal. ¿Por qué se produciría? Probablemente por mayor distensión abdominal. Tengo que revisarlo porque no lo tenía tan presente. Pero el uso de leche de fórmula genera mayor distensión abdominal. A veces los bebés, no asociado al uso de la leche de fórmula, pero al no estar la mamá tan presente y con tanta capacidad responsiva, digamos, el bebé puede llorar más y el llanto sostenido también podría llegar a generar hernia inguinal. Lo voy a buscar igual para ver si se me está escapando algo y hay alguna otra asociación.
entre la no lactancia y la hernia inguinal, ¿sí? Capaz es obvia y no se me está ocurriendo en este momento. En cuanto a los suplementos, el Ministerio de Salud brinda hierro y ácido fólico. ¿Sugerís un suplemento más completo como Supradin? Sugiero revisar y hablar largo y tendido con las familias acerca de cómo se alimentan, ¿sí? Hay familias que pueden aprovechar el embarazo para hacer cambios, ¿sí? Cambios importantes en su estilo de vida, cambios saludables en su alimentación. Es un buen momento para, no para cambiar la alimentación radicalmente, no para volverse vegano si uno no es, pero es un buen momento para tomar conciencia de cómo uno come, ¿sí? Y si sabemos que tenemos un estilo de vida que no va a cambiar, que no vamos a poder alimentarnos como debiéramos, y sabemos que tenemos chances por el estilo de alimentación que tenemos de entrar en carencia, siempre es una buena idea el suplemento, ¿sí? Lo que quiero decir es que si bien la recomendación es dárselo a todo el mundo, puede que haya gente que quiera tomar el compromiso de alimentarse lo suficientemente bien, de aprender sobre alimentación como para asegurarse de estar incorporando todos los nutrientes que necesita, ¿sí? ¿Qué pasa con el aporte de DHA y en casos de personas con bajos recursos, cómo lo podemos manejar? En realidad lo manejan más los nutricionistas esto, ¿sí? O sea, cuando hay realmente deficiencias serias en la alimentación, pero con el consumo, digamos, de grasas de buena calidad estarías eh, cumpliendo con el aporte de DHA necesario, ¿sí? Y en personas con bajos recursos resulta que hay alimentos que contienen nutrientes de buena calidad que no necesariamente son caros. El tema es no caer en la alimentación con arroz y fideos, sino empezar a conocer las legumbres, empezar a consumir, por ejemplo, que en nuestra sociedad no está tan extendido el pescado. Hay tipos de pescado que no son caros, no vas a comer salmón, pero hay tipos de pescado que no son caros y que te lo aportan, ¿sí? Luke Leiner. Texto, curso básico de lactancia materna, distintos tipos de prendida, diferente a lo que plantea. El apunte de BN plantea una técnica completamente diferente, ¿sí? Así que vas a encontrar diferencias, seguro. ¿Sí? BN apunta más a que el bebé hace todo, ¿sí? En la técnica tradicional de lactancia es la mamá la que está dirigiendo al bebé todo el tiempo. ¿Mm? En la parte de tetinas y chupetes habla de que durante el sueño el uso de chupete disminuye el riesgo de muerte súbita. Se hizo un trabajo cuestionable metodológicamente hace algunos años que relacionaba el uso de chupete con una disminución del riesgo de muerte súbita. En realidad es la succión durante la noche la que disminuye el riesgo de muerte súbita. Entonces un bebé lactante que mama con frecuencia durante la noche también está contribuyendo a reducir su riesgo de padecer muerte súbita, ¿sí? O sea que no es necesaria la introducción de chupete en etapas tempranas de la lactancia con ese objetivo, sino promover y proteger la lactancia materna, que tiene un impacto perfectamente documentado sobre el riesgo de padecer muerte súbita. ¿Es preferible la ingesta de café a la de mate durante la lactancia? No es preferible ni una ni otra. Si la mamá consume habitualmente estas infusiones, hay que tener la precaución de que tome conciencia de que la cafeína en grandes dosis puede llegar a tener algún efecto en el bebé. Ahora, si vos te tomás un café con leche a la mañana y otro a la tarde, no hay problema. El punto es, si te la pasás tomando mate todo el día, si además tomas café, si además tomas bebidas cola, que a veces hay cafeína en determinados alimentos o en determinados medicamentos y uno no tiene conciencia de eso. Pero si el café es parte de la dieta de la mamá, siempre y cuando no tome 2 litros de café por día, no tendría por qué cambiarlo, ¿sí? Ni cambiar una cosa por la otra, porque en realidad tanto el café como el mate tienen en su composición algunas sustancias que son estimulantes, ¿sí?
no hace falta evitar toda infusión con cafeína. Si la mujer la consume, hay como una especie de nivel umbral con estas cosas. Entonces, si hace muchos meses que no tomas nada con cafeína, es probable que el día que tomes algo notes algún cambio. Ahora, cuando la cafeína está incluida como parte de tu dieta, como parte de la mía, hay como cierto valor umbral que en general no hace que en el bebé se note el impacto de su consumo, ¿sí? En el texto mitos falsos, despertar un bebé recién nacido para completar tomas diarias mínimas, únicamente si fue medicalizado o siempre. A ver, el bebé sano de término, que nace y no tiene ningún problema de salud, que nace de término, que no nace de 36 o de 37 semanas, sino que nace de 40, 41, en general, si tiene buen peso, puede autorregular la ingesta. Ahora, puede que tengas bebés de pretérmino tardío, bebés pequeños para la edad gestacional, que necesiten, ¿sí?, una vigilancia más continua por parte del adulto, y que sea el adulto el que regula la frecuencia de la alimentación, ¿sí? Y llegado el caso, si el bebé tiene dificultades para transferir un volumen de leche adecuado, puede ser necesaria la complementación con la propia leche de la madre, ¿sí? Entonces, nada, no siempre, solamente en las situaciones en donde se observe una conducta alimentaria por parte del bebé que no favorece el progreso ponderal. En el texto Tesina de la carpeta de embarazo y parto, habla de la presentación de frente como indicador de cesárea. A ver, y en el documental El Renacimiento del Parto plantean que es un pretexto médico. A ver, la presentación de frente real, que es muy poco frecuente, es una indicación de cesárea. Ahora, lo que suele pasar cuando el bebé se presenta de frente es que si vos esperás un poco más, las contracciones van generando que la flexión de la cabeza sea completa. Entonces, la presentación de frente dura poco tiempo y después el bebé se acomoda perfectamente, ¿sí? El tema es, bueno, esperar y observar que realmente esté sucediendo, ¿sí? Que el bebé tenga un grado de flexión en la cabeza que le permita atravesar el canal de parto. ¿Sí? Hablamos sobre cómo se procede si la madre tiene gripe o algún tipo de enfermedad que la tiene en un estado febril o con algún dolor. Y se desencadena el trabajo de partos y se puede culminar con un parto vaginal. ¿Por una gripe? Sí. Si la mujer tiene fiebre, puede ser un poco más complejo, porque hay que determinar de dónde viene esa fiebre, ¿sí? Muchas veces en una embarazada con fiebre uno empieza a buscar signos de corioamnionitis, que es una infección en el útero. Perdón, es mi perro. Entonces, nada, si la fiebre está atribuida a una enfermedad, una infección respiratoria, sí, puede tener tranquilamente un parto vaginal, ¿sí? Incluso ahora con coronavirus, ¿sí?, se sugiere el parto vaginal. Bueno, Janet dice, no sé bien cómo funciona, pero si se necesita colocar una medicación para retener al bebé porque hubo contracciones tempranas, por ejemplo, a las 32 semanas, ¿esa medicación puede influir después en la prendida del bebé al pecho, la lactancia? No, en general no. Por lo menos no que yo sepa, no que tengan la cabeza los uterolíticos, no afectan la lactancia. No, hasta donde yo sé, no. Y aparte, en general, se colocan en etapas donde se busca prevenir el parto prematuro y después ya se abandona, ¿sí? ¿Pudiste, Lu? Qué bueno. Bueno, después te queda la grabación para verlo del principio. No, dice, en los partos domiciliarios, la obstétrica o el obstetra lleva dosis de vitamina K y de hepatitis B para aplicarlo al bebé en domicilio o se lo aplican luego en el centro de salud. Depende de la decisión que toma la familia, ¿sí? Si la familia quiere aplicar vitamina K, se puede aplicar en el domicilio. Algunas familias optan por aplicarlo vía oral. Acá está la Juli. Juli, saluda. Ahí está. Algunas familias optan por aplicarlo vía oral.
Otras familias optan por que la vacuna de la hepatitis B se aplique a posteriori, no inmediatamente en las primeras horas después del parto, ¿sí? Entonces algunos van al centro de salud de que les apliquen la hepatitis B. La vitamina K por lo general no se aplica si el bebé no nació en el centro de salud, por lo menos no en su forma inyectable. La mayor parte de las familias elige la presentación vía oral o no aplicar vitamina K directamente. ¿Mm? En los casos de partos en el campo, que los atienden parteras tradicionales, ¿se aplican? No sabría decirte. Eso dependerá de lo tradicional de la partera, ¿no? Hay parteras tradicionales que están familiarizadas con la rutina eh, institucional y otras que no. Pero no, me tendería a pensar que no, que la mayor parte no. Ahí está, Cintia se silenció sola. Después, Cintia, si querés hacer una pregunta, decime. Flavio, me hizo una pregunta personal. ¿Sugerencias para rendir el IBCLC? Y tenés que ser profesional de la salud, si no es medio difícil. ¿Sí? Es medio difícil cumplir con los requisitos si no sos profesional de salud en nuestro país. ¿Sí? En las encuestas dice que dejaron la lactancia por indicación del médico por problemas de salud del niño. ¿Qué tipo de problemas pueden ser? No. Hay una sola o dos condiciones del niño para las cuales es mejor suspender la lactancia, que las dos son enfermedades metabólicas. Una es la galactosemia, la otra es la fenilcetonuria, pero es una indicación parcial. Y no se me ocurren más condiciones del niño que mejoren si el niño deja de mamar. Ahí pueden entrar un millón de opciones, ¿no? A veces los médicos indican destetar porque el bebé no crece bien, porque el bebé no come bien, en fin. La teta muchas veces es el depositario de cosas que no sabemos ni por qué suceden, ¿no? Chechu dice, soy dula y en un acompañamiento el obstetra le avisó a la mamá que estaba con completa, que si en 2 horas no había novedades, se rompía la bolsa. ¿Es protocolo general o manejo propio de él? A ver, se supone que el periodo expulsivo, o sea, el momento desde que se completa la dilatación hasta que el bebé nace, no debería llevar más de 2 a 3 horas, ¿sí? A eso se refiere con novedades. Entonces lo que se puede hacer es, en esa circunstancia, no en la casa, sino en la institución, es si el periodo expulsivo por algún motivo se está extendiendo mucho en el tiempo, hacer una ruptura artificial de membrana para ver si esto facilita el pasaje por el canal de parto. No se haría de ninguna manera en la casa, ¿sí? Sí en una institución. Pero nada, no está bueno decirle a una mujer que está con completa que tiene 2 horas para que el bebé nazca. O sea, de vuelta, estamos tratando de que el cerebro primitivo, ¿no? Se exprese, digamos, en su máxima expresión, valga la redundancia, y si yo te estoy poniendo límite de tiempo, no hay posibilidades de que el neocórtex no interfiera. O sea, la misma declaración, la misma amenaza, si querés, ya es un problema en sí mismo, ¿sí? En embarazos con bebé en posición transversa no se inicia el trabajo de parto, porque no hay ningún polo presentándose a la pelvis, ¿sí? No, y dice, la inyección ROGAM, o algo así, de la que hablaste en el final de la segunda clase, ¿se aplica en todos los casos de mamás RH negativo? Se aplica en el caso de mamás RH negativo si tienen un bebé RH positivo, ¿sí? Si tienen un bebé RH negativo no se aplica, ¿sí? Lo que hace esa vacuna, esa inyección, es eliminar cualquier anticuerpo anti-RH positivo que pudiera quedar en circulación en el cuerpo de la mamá. Si la mamá tiene un bebé RH negativo, no hay posibilidad de presencia de anticuerpos, ¿sí? Perdón, esa es mi perra que quiere entrar. Y yo la dejo afuera para que no ladre. El meconio es peligroso cuando la mujer rompe bolsa y el color es puré de arvejas o mate cocido. No per se. ¿Sí? Podría llegar a haber una situación en donde el bebé aspirara mucho meconio. La diferencia entre la descripción del líquido amniótico como puré de arvejas o mate cocido es el tiempo que pasó desde
la liberación del meconio. Cuando el meconio es puré de arvejas, ¿sí?, es porque el meconio se liberó recientemente. Cuando es mate cocido es porque se liberó meconio en algún momento y quedó el líquido amniótico teñido de ese color verde, ¿sí? Los beneficios del parto vaginal inducido con oxitocina. ¿Es mejor que ir directamente a cesárea, teniendo en cuenta que la oxitocina sintética inhibe de cierta forma los beneficios de la oxitocina natural? A ver, la oxitocina sintética puede ayudar a desencadenar el trabajo de parto y que después el trabajo de parto se sostenga con la liberación de oxitocina endógena en la medida en la que cortes, digamos, el aporte de oxitocina exógena. Siempre un trabajo de parto, aún inducido, que termina en parto vaginal, es mejor que una cesárea programada. Y un trabajo de parto que por algún motivo termina en cesárea es mejor que una cesárea programada. O sea, si el bebé tuvo la oportunidad de percibir en su cuerpo las contracciones, tiene de alguna manera un aviso de que algo está por cambiar, de que está por salir, y eso facilita la adaptación a la vida extrauterina, ¿sí? La OMS recomienda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, aunque en otras épocas era menos meses, eran 4. ¿Por qué se inicia con alimentación complementaria a los 6 y no a los 9, que es cuando terminaría la exterogestación? Tiene más beneficios. Se entiende que a partir de los 6 meses se amplía la brecha entre la cantidad de hierro y zinc que el bebé necesita y lo que la leche humana le puede aportar, ¿sí? Tiene que ver con eso, con que a partir de los 6 meses el bebé necesita más hierro y más zinc. ¿Mm? El concepto de la exterogestación es muy variable. ¿Sí? Hay algunos que pueden hablar de 9 meses, otros que pueden hablar de 6, otros que pueden hablar de 1 año, es variable. ¿Sí? ¿El arrastre al pecho se puede realizar en un parto por cesárea? Sí. Me pasó por experiencia personal, la voy a matar a esta perra. Me pasó por experiencia personal que estaba dilatando en semana 37 y la obstetra me mandó a poner oxitocina para acelerar el parto natural. No, hubieses empezado con trabajo de parto eventualmente. No sé, depende de tu situación y qué era lo que quería acelerar, ¿no? Pero si ya estabas con contracciones y con algún grado de dilatación en la semana 37, está perfecto. Nada, eventualmente se iba a desencadenar. Camila me pone, carácter hereditario de una persona, Topia, que presenta reacciones alérgicas, ¿vieron? Tiene que ver con las reacciones alérgicas, ¿sí? Perfecto, gracias por recurrir al mataburro, muy bien. Vos decís si es lógico que cuando se planea una cesárea se debería esperar al término. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué razones acá los médicos obstetras hacen cesáreas en la semana 37 y 38? Desconozco. A veces pueden querer evitar que el bebé siga creciendo, se ponga más grande. No hay muchas razones médicamente válidas para eso, ¿sí? Idealmente, si vos tenés un bebé en presentación pelviana y vas a querer hacer una cesárea, podrías hasta esperar a que arranquen las primeras contracciones para hacerla. No hay motivo para acelerar, digamos, la cesárea, salvo que la madre tuviera alguna condición médica que la pusiera en riesgo a ella o al bebé, ¿sí? En una cesárea también se pueden observar los 9 estadios cuando los bebés son puestos en contacto piel a piel. Sí. Se puede. La única diferencia es que en lugar de poner al bebé así longitudinal, lo pones así transversal. Pero el bebé hace lo mismo, ¿sí? Siempre y cuando su nacimiento haya sido, nazca vigoroso, ¿no? Y se pueda adaptar bien a la vida fuera del útero. En otra experiencia, la obstetra le hacía a la mamá como un masaje en la entrada de la vagina, como queriéndola abrir más. La mamá estaba con completa, pero la bebé no terminaba de bajar. No, lo que estaba haciendo es deprimir el periné para que le den más contracciones, ¿sí? Eso, deprimir el periné para que le den más contracciones. Es bastante molesto, doloroso. Vale, déjame ver después lo de la hernia inguinal y te digo realmente a qué se puede deber específicamente. Yo entiendo que tiene que ver con una menor responsividad y con mayor distensión gástrica, ¿sí? Que eso podría llegar a generar, a facilitar una hernia, pero lo reviso y te digo bien en la clase que viene, ¿sí?
¿Hasta qué edad es recomendable BN? No, mientras el bebé es bebé, en los primeros meses de vida. Sí. La bajada de leche en una mamá que tiene a su bebé neo desde el principio es igual que en otra mamá que tiene a su bebé con ella. Sí, porque ahora vamos a ver cuando veamos fisiología que la bajada de leche depende de la salida de la placenta. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando la mamá produce leche de un solo pecho? Ya sea cuando nace el niño o bien cuando es más grande. ¿Se actúa de la misma forma? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Las mujeres en general producen leche de los dos pechos, pero si hay más estímulo en uno que en otro, ese sobre el que hay más estímulo produce más cantidad y el otro menos. ¿Sí? Xiomara me pregunta, ¿dos sueritos con oxitocina después del parto pueden modificar la lactancia? Lo que se sabe es que en mujeres que han tenido goteos de oxitocina en el transcurso del trabajo de parto, tienen después menos pulsos de oxitocina en los primeros 2 días después del nacimiento. Entiendo que la oxitocina posparto también podría tener un efecto similar. ¿Sí? Los pujos dirigidos, voy apurando porque se nos acaba el tiempo y quiero llegar a leerlos todos. Los pujos dirigidos, ¿qué fin tienen? Sé que se hacen cuando hay anestesia y no se sienten, pero incluso en partos fisiológicos he visto que parteras obstetras indican puja ahora cuando quizá la madre no tiene necesidad. Y sí, no tienen, no están no están recomendados rutinariamente los pujos dirigidos, ¿sí? Pasa que a veces por la posición de la mamá o incluso en situaciones donde hay analgesia puede que no lo sientan mucho. ¿Mm? ¿Qué es la ingurgitación mamaria? Ya lo vamos a ver más adelante, es algo que sucede en la bajada de la leche. ¿HIV está contraindicado en Argentina amamantar? Sí. Ya cuando veamos patología vamos a ver bien qué pasa con el HIV. ¿Sí? ¿Hay algún cambio en amamantar cuando se es vegana? No, si tu alimentación es lo suficientemente variada y no te falta ningún nutriente, no. Sí puede pasar que necesites suplementar la vitamina B12, ¿sí? Que no está presente en los alimentos que no son de origen animal. ¿Mm? Con respecto a la expulsión de la placenta, si no llega a salir por alumbramiento manual, ¿qué se hace? No, en general sale por alumbramiento manual porque la estás empujando. Sí. Y si no, sí, tendrás que ir a quirófano, pero en general el alumbramiento manual funciona. Puede pasar que tengas otra cosa que se llama cretismo placentario, que eso muchas veces requiere una histerectomía, que es cuando la placenta se implantó sobre otras capas del útero, ¿sí? No solamente sobre el endometrio, sino que avanzó sobre el miometrio y demás. Yo tengo baja la vitamina B12 y estoy dando de amamantar, ¿eso afecta el...? Sí, hay que suplementar la B12 si uno la tiene baja, es una buena idea. ¿Opinás que el corte oportuno de cordón trae beneficios a largo plazo? Sí, por supuesto. Sí, sí. Le llega al bebé todo lo que es del bebé, todo el hierro que es del bebé. ¿Cuánto tiempo tarda el cordón en dejar de latir? Depende, a veces más, a veces menos. A veces pueden ser 1 o 2 minutos, a veces 5, a veces hasta un poquito más también. ¿Existe la hiperdinamia? Sí, es lo que expliqué al principio, sí. No está en la bibliografía, dice Renata, pero si hay tiempo quisiera consultarte si conoces partos en lotus en los que no se corta el cordón para separar la placenta y esto se da solo posteriormente. Sí, exactamente. Se conserva la placenta, digamos, y el cordón unidos y en la placenta se empieza a secar, el cordón se empieza a secar y se desprende. Sí, nunca me tocó asistir uno de alguien que quisiera hacerlo, pero conozco. ¿Cómo una puericultora ayuda a una madre con depresión postparto? Fundamentalmente pidiéndole que busque ayuda de un profesional en salud mental. ¿Sí? La lactancia puede ser un apoyo, o sea, puede ser beneficioso para las madres con depresión postparto, puede ser un factor de prevención de la depresión postparto, pero fundamentalmente necesita ayuda de un profesional especializado. ¿Qué pasa con un desgarro? ¿Se cose? Si sangra, sí, y depende de cómo está hecho el desgarro. Si el desgarro, si la forma del desgarro hace que los tejidos no afronten correctamente, puede ser necesario unirlos con algunos puntos. Y desde ya que si sangra también es necesario. ¿Mm? ¿En qué caso sería pertinente cortar el cordón antes de que deje de latir?
si necesitaras intervenir rápidamente a la mamá, si necesitaras intervenir rápidamente al bebé. En general, si el bebé tiene alguna dificultad para adaptarse, lo mejor que le puede pasar es que le siga llegando oxígeno a través del cordón umbilical. ¿Sí? No se me ocurre alguna otra condición en la que sea necesario cortar antes. A veces se corta antes para tomar muestras de sangre de cordón para hacer crioconservación de células madre, ¿sí? Pero no sería un motivo fisiológico. Si nace antes de la semana 37, se lo coloca con la mamá en la primera hora de vida, depende de su estado, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se clasifica la prematurez. ¿Por qué en una cesárea no te dejan poner al bebé en tu pecho y dejarlo con el cordón? Es porque ya viene intervenido tu parto. Y al ser una cirugía ya no se espera tanto que deje de latir el cordón, pero se puede hacer perfectamente también, ¿sí? ¿Cuánto hay que esperar entre cesárea y cesárea? Idealmente 2 años, idealmente. ¿Cómo te diagnostican la colestasis? Porque te pica mucho, ¿sí? Tenés como un prurito en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, ¿sí? No hay que hacer nada, en general después del nacimiento, cuando se termina el embarazo, la colestasis progresa bien, ¿sí? Lo ideal sería un parto sin sueros. Depende de cada mujer. Hay mujeres que pueden necesitar el suero. La mayor parte de las mujeres sanas podrían no necesitarlo. Bien, colestasis, ¿bajo qué circunstancias de esta patología se justifica una cesárea? Cuando los ácidos biliares y las transaminasas hepáticas, así cuando el hepatograma está muy alterado, ¿sí? Por ahí en muchas instituciones no dejan que el bebé esté tan en contacto piel a piel con la mamá, porque dicen que puede ocurrir hipertermia o hipotermia. No, en general el miedo es por la hipotermia, ¿sí? Pero el contacto piel a piel es lo que garantiza de alguna manera que el bebé pueda regular mejor su temperatura. ¿Por qué desde las instituciones no incentivan el contacto piel a piel, siendo algo tan natural y que en un bebé sano no representa ningún problema para su salud, sino todo lo contrario? Porque tienen que cambiar las condiciones en las cuales trabajan, tienen que cambiar sus rutinas de trabajo, ¿sí? La autoevaluación no tengo ni idea. Sí, creo que sí, que o la tienen que enviar o la hacen y después chequean los resultados. En cuanto al contacto piel a piel, lo que hacen en las instituciones es vestirlo apenas nace, porque dicen que aún no regulan su temperatura. A partir de qué hora de nacido pueden regular su temperatura inmediatamente si están en contacto piel a piel con la mamá y son bebés sanos de término. Se tiene que evitar por completo en la lactancia el alcohol, idealmente sí, por lo menos en los primeros 6 meses de lactancia exclusiva. ¿Sí? Perfecto. Es súper común que te pongan tiempos para parir, seguramente, no soy ajena a eso, pero no deberíamos, digamos. Bien. Si tengo diabetes y no hago bien la dieta, la glucemia alta influye en el gusto de tu leche, no necesariamente en el gusto de tu leche, pero puede llegar a influir en tu capacidad para producir leche. ¿Sí? La proteína IgA es la inmunoglobulina A, que es parte de la composición de la leche. ¿Sí? ¿Qué significan los términos biometría? Biometría es la medición de distintas partes del cuerpo del bebé. BDP es diámetro biparietal, quisiste poner, me parece, ¿sí? LF es longitud femoral, CA circunferencia abdominal y RCIU restricción de crecimiento intrauterino. ¿Por qué se indica cesárea cuando hay presentación pelviana o gemelar? La presentación pelviana tiene que ver con un estudio que se hizo hace algunos años que mostraba menos riesgo en comparación, comparando una cesárea con un parto. Hay algunos trabajos que después muestran resultados diferentes, pero en la actualidad el protocolo ante una presentación pelviana es hacer una cesárea. Y el gemelar va a depender de la posición en la que están los bebés. Si están los dos de cabeza, si está uno de cabeza, uno de cola, cuál es el que se presenta a la pelvis, cuál no, ¿sí? O sea, cuál nace primero y cuál no. Vanessa dice, en la semana 38 me hicieron cesárea porque tenía pequeñas muestras oscuras. No sé qué son muestras oscuras.
¿sí? Pero podría ser que la placenta se desprendiera parcialmente. Sí, después de una cesárea el arrastre al pecho se hace transversal. Puntualmente, ¿por qué se utilizaría la meperidina? Es un analgésico. Es un analgésico. Patricia, es vitamina B12 en el caso de los veganos. ¿Cuándo es necesaria la episiotomía? Casi nunca. ¿Sí? Si la mujer puede parir en la posición que quiera, casi nunca. Solamente para hacer forceps sería necesaria. Si tenés una cesárea, quedás embarazada al año o antes. ¿Va a cesárea o sí puede ser un parto vaginal? Sí, sí. Con respecto a la expulsión de la placenta, si no llega a salir por alumbramiento, ya está. ¿Pensás que es mejor curar un desgarro antes que hacer la episiotomía de rutina? Habitualmente sí, porque los desgarros nunca llegan a ser, no, la mayor parte de las veces, no nunca. Nunca está mal, sacan el nunca de ahí. La mayor parte de las veces no son tan profundos. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Se puede exigir parir en cuclillas? Deberías poder parir en la posición que quisieras, la ley te ampara. Y ya vamos terminando. ¿Qué era miotomía? La rotura prematura de membranas, la ruptura artificial de las membranas. ¿Sí? ¿Qué es vagal? Es el estímulo de un nervio que se llama nervio vago. ¿Sí? Bien, terminé. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, chicas, gracias. Tenemos que cortar porque me parece que le tengo que dejar el aula a alguien que viene después para hacer también otra sesión de preguntas y respuestas. ¿Sí? Me anoté lo de la hernia inguinal y la leche de mirriflín para revisarlo. ¿Sí? Y nos vemos con ustedes el lunes que viene, ¿cierto? Nos vemos el lunes que viene y empiezo con estas dos dudas. ¿Dale? Un besito. Que estén bien. Hasta luego.